vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús resucitado vive entre nosotros. Que su presencia salvadora nos anime en este tiempo pascual y permanezca con todos ustedes y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por la salud de Carlos Lozano, Catalina González Branca, Concepción Quevedo Raigosa, Delia Miramontes, Lucy Bobadilla, Mariana Racho Barajas, Marta Alicia Gutiérrez, Mireya Ogando, Roberto Mesa, Salvador Hernández. Pedimos también por las necesidades de Manuel del Río Orozco, Esther Covarrubias, familias Delgadillo Chávez, Orozco Ortiz Van Ingen, las hermanas catequistas de Jesús Crucificado, Jesús Alfonso Lugo Saucedo, María del Socorro Sánchez García, por el aumento de vocaciones sacerdotales y religiosas, por los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras que los atienden, por la santificación de los sacerdotes, por Teresa de Jesús Padrón Muñoz en su cumpleaños. Pedimos por el eterno descanso de Felipe de Jesús Mallorquín, Francisco Olivares Camarena, Jorge Gómez Llanos en su 4º aniversario, José Manuel, José Miguel Plasencia González, Luz Elena Rizo Torres, María del Refugio Juárez y Ramírez, María Guadalupe Flores Pérez, María Guadalupe López Pérez, Manuel Rodríguez Alvarado, Ramiro Gómez Llanos, Jorge Francisco Anguiano Lomelí, Rey Freddy Lara Mendiola, Agustín Huitrón, por todas las personas que han fallecido a causa de esta pandemia y las ánimas del purgatorio. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos aprovechar bien los dones de tu bondad en estos días en que por gracia tuya la hemos experimentado más plenamente, para que libres de las tinieblas del error
nos hagas estar adheridos firmemente a tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Está el Padre confesando en la parte de atrás si alguien necesita reconciliarse con Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y toma el camino del sur, que va de Jerusalén a Gaza y que es poco transitado. Felipe se puso en camino y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que le trasquila. Así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle y, partiendo de aquel pasaje, le anunció el Evangelio de Jesús. Siguieron adelante. Llegaron a un sitio donde había agua y dijo el etíope: aquí hay agua. ¿Hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó: ninguna, si crees de todo corazón. Respondió el etíope: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje, lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba los poblados que encontraba a su paso hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu salvación, Señor, es para todos, aleluya. Tu salvación, Señor, es para todos, aleluya. Naciones, bendigan a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezara nuestros pies. Tu salvación, Señor, es para todos, aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. A Él dirigí mis oraciones y mi lengua le cantó alabanzas. Tu salvación, Señor, es para todos, aleluya. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica ni me retiró su gracia. Tu salvación,
pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Aleluya, El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios, ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Ese es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Continuamos celebrando este tiempo de Pascua. El libro de los Hechos nos presenta un pasaje muy emblemático y característico del autor, San Lucas, que nos hace recordar el pasaje de los discípulos de Emaús, donde Jesús sale al encuentro de aquellos discípulos desanimados y después de evangelizarlos, los ayuda a convertirse a la fe pascual. Recordarán ustedes que los discípulos de Emaús escucharon la catequesis que les dio Jesús basado en la Escritura, y aquella evangelización, podríamos decirlos, los llevó a la conversión. Ese es el fin de la evangelización, convertirnos. ¿Pero convertirnos a quién? Convertirnos a Jesús. Él es el fin de este camino. Nos convertimos a Jesús para ser entonces discípulos de Él, para ser en el mundo testigos de Jesús. Lo mismo sucede aquí. Dice el libro de los Hechos que en aquellos días un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y toma el camino del sur, que va de Jerusalén a Gaza, y que es poco transitado. Felipe se puso en camino y sucedió que un etíope, significa esto que era un extranjero, alto funcionario de Candace, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros, ¿qué andaba haciendo un etíope en Israel? Eran de estos que se llamaban temerosos de Dios, porque sentían que la religión de Israel era la verdadera, pero no daban aún el paso para convertirse. Así que se les llamaba así, los temerosos de Dios, aquellos que sin haberse convertido al judaísmo, amaban las Escrituras judías y trataban de conocer las tradiciones de Israel y de ponerlas en práctica. Pues este hombre, que era un temeroso de Dios, había ido a Jerusalén y venía de regreso. Dice el texto que iba en su carro, un carruaje tirado por caballos. El hombre era un importante funcionario de la reina de Etiopía. Dice, había venido a Jerusalén para adorar a Dios y regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías.
Es un etíope, o sea, un extranjero, no tiene el bagaje, o sea, la preparación para entender las Escrituras. Por eso leía las Escrituras, pero no las entendía. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Aquí está el fundamento de por qué tenemos que estudiar las Escrituras. Un cristiano común abre la Sagrada Escritura y no la entiende, por eso se han hecho las escuelas bíblicas, por eso en esta parroquia hay una escuela bíblica, desgraciadamente muy pocas personas van, pero efectivamente podíamos escuchar esta expresión en los labios de todos los cristianos que abren de pronto la Escritura sin haberse preparado. Pues ¿cómo la voy a entender si no hay quien me lo explique? Efectivamente, si no nos acercamos a quien nos pueda explicar la Escritura, no la entendemos. Aquel etíope no entendía lo que estaba leyendo. Entonces invitó a Felipe a subir a su carro y a sentarse junto a él. Esta era la finalidad de que Felipe se hubiera acercado al carro, para que el etíope lo invitara a subir. Y dice entonces el libro de los Hechos que el pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila, así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? Ese es un pasaje que nosotros leemos en la Semana Santa, ustedes lo recordarán, porque en la Semana Santa leemos al profeta Isaías y leemos especialmente lo que se conoce como los 4 cánticos del siervo. Lunes, martes, miércoles de la Semana Santa leemos los primeros 3 cánticos y el Viernes Santo leemos el 4.º cántico del siervo de Yahvé. ¿De quién está hablando el profeta? De un personaje misterioso del que el mismo profeta ni siquiera sabe, porque el profeta escribe inspirado por el Espíritu Santo. Está escribiendo sobre el Mesías que había de venir a salvar a su pueblo. El etíope le preguntó a Felipe: dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? El etíope no acierta a entender aquellas palabras que está leyendo. Felipe entonces comenzó a hablarle y partiendo de aquel pasaje le anunció el Evangelio de Jesús. Aquel hombre tenía el corazón dispuesto para dejarse evangelizar, o sea, para recibir la buena nueva de salvación. Por eso entonces siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua y dijo el etíope: aquí hay agua, ¿hay alguna dificultad para que me bautices? Y Felipe le contestó: ninguna, si crees de todo corazón. Respondió el etíope: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, bajaron los dos del agua y Felipe lo bautizó. ¿Se han dado cuenta entonces cómo se van dando los pasos? Evangelización fue la que realizó Felipe a aquel extranjero. Conversión, porque aquel extranjero sintió que aquel mensaje era para él y por tanto se convirtió, aceptó a Jesús en su corazón y entonces como consecuencia evidentemente creyó, porque le pregunta a Felipe: ¿crees? Creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y cuál es el tercer paso? Bautismo. ¿Qué es el bautismo? Es un medio de pertenencia al pueblo de Dios. Es el sacramento que nos da vida en el Espíritu. Y eso es lo que quiere recibir ahora el etíope, porque no quiere ser ajeno a esta realidad que le acaba de ser anunciada. Quiere tener la vida de Jesús en sí mismo. ¿Cómo hacemos nuestra la vida de Jesús? Con los sacramentos. Con los sacramentos. Qué tristeza cuando no queremos recibir los sacramentos. Cuando vamos a misa, a más no poder, cuando no nos queremos confesar, cuando no queremos recibir la comunión. Pues, ¿cómo podemos hacer nuestra la vida nueva que Jesús nos ha traído con su muerte y resurrección? Hablamos de la vida eterna que Jesús nos quiere transmitir con su Pascua. Pues esta no flota en el aire, esta la hacemos nuestra
con la recepción constante de los sacramentos, pero una recepción que implica que tenemos fe. Fe es el presupuesto fundamental. ¿Se dan cuenta cómo Felipe le preguntó al etíope si creía? Y él dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Porque a veces nos acercamos a recibir los sacramentos y no tenemos fe, no hay fe. ¿Cómo puede ser eso, Padre? Sí. Hay padres de familia que se acercan a pedir el bautismo de sus hijos, pero no tienen fe. Nada más lo hacen porque es un rito social, para que la gente no hable de ellos, para que no hablen de su hijo. Tristemente, no hay fe. Muchas personas se acercan a comulgar sin haberse confesado, en pecado mortal. No tienen fe. Si tuvieran fe, se darían cuenta del grave pecado que cometen, un sacrilegio. La fe es un requisito indispensable para poder recibir los sacramentos. Y Felipe se lo pide al etíope y el etíope dice, creo. Y fue bautizado. Y cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, que se fue a evangelizar a otro lugar. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su camino lleno de alegría. Y entonces viene el cuarto paso: evangelización, conversión, bautismo. ¿Y qué sigue ahora? La vida, la vida. Hay que ir ahora a vivir con la fe que hemos recibido. La fe es un don de Dios, pero también es respuesta de nosotros, respuesta del hombre. Él prosiguió su viaje lleno de alegría. La vida le cambió, porque se ha encontrado con Jesús. Precisamente de eso habla hoy el Evangelio. Jesús dice a los judíos, nadie puede venir a mí. ¿Qué significa ir a Jesús? Creer en Él. Este movimiento de ir a Jesús significa creer en Él. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Ir a Jesús, o sea, creer en Jesús, no es una iniciativa de nosotros. No decidimos nosotros ir a Jesús o creer en Jesús. Eso lo decide el Padre, nuestro Padre Dios. El que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día, dice Jesús. A los que han creído en Él, Él los resucitará. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios, ese sí ha visto al Padre. ¿Y quién es el que ha visto al Padre? Jesús. Es el Hijo eterno del Padre. Yo les aseguro que el que cree en mí, tiene vida eterna. Jesús nuevamente nos vuelve a hablar de la fe como requisito indispensable. Creer en Él. Deberíamos preguntarnos si creemos en Jesús. Padre, ¿no es eso evidente si estamos aquí? No, no es evidente. A veces podemos estar en el templo participando simplemente como un requisito, a veces como una tradición, como una costumbre, pero no porque tengamos fe. ¿Tenemos fe de veras? ¿Creemos en Jesús de Nazaret? ¿Creemos que Él es nuestro Salvador? ¿Creemos que es el Hijo de Dios que ha venido al mundo para redimirnos del pecado y de la muerte? Yo les aseguro que el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús lo dice en presente, no dice tendrá vida eterna, porque la vida eterna se comienza a poseer desde aquí o no se poseerá jamás. Eso que nos quede bien claro. Si no creemos ahora, no tenemos vida eterna ahora. Y si no tenemos vida eterna ahora, no tendremos vida eterna jamás. Eso que nos quede bien claro. Lo ha dicho Jesús. Porque Jesús no habla en futuro, habla en presente. La vida eterna comienza a poseerse desde aquí. En la medida en que nos acercamos a recibir los sacramentos, en la medida en que vivimos las enseñanzas de Jesús, estamos manifestando que hemos creído y ya hacemos nuestra la vida eterna. Es cierto que la poseeremos en plenitud cuando salgamos de este mundo, pero ¿comenzamos a tener vida eterna aquí o no la tendremos nunca? Porque Jesús no habla en futuro, habla en presente. El que cree en mí tiene vida eterna. Y luego Jesús da un paso más. Si todo se trataba de creer, ahora Jesús ya no va a hablar simplemente de creer, sino de comer. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Le está hablando a los judíos. Ese es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera.
¿Quién es el pan que ha bajado del cielo? Es Jesús. Por tanto, el pan no es algo, es alguien. El pan es Jesús, para que quien lo coma no muera. Entonces Jesús nos empieza a hablar de un verbo indispensable en la vida del cristiano: comer. Porque el que cree, come. Creer y comer. Yo sí creo, Padre, ¿y por qué no comulga? No, me da flojera, yo comulgo nada más en Navidad y en Semana Santa. ¿Sabe qué? Usted no cree, porque el que cree come. El que cree come el cuerpo de Cristo. Eso es indispensable. El que cree sabe que Jesús está presente en este pan, porque Él lo ha dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Por tanto, creer y comer son un binomio inseparable. Lo ha dicho Jesús, no lo digo yo. Vean ustedes: el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice Jesús. El que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Cuántas veces hemos oído que el hombre, desde la Edad Media, busca la fuente de la eterna juventud? Pues ya no hay que buscarla, la tenemos en la Eucaristía. El que quiera vivir para siempre, simplemente hace falta que crea y se acerque a recibir la Eucaristía. El que coma de este pan vivirá para siempre. No en esta vida material, imperfecta, limitada, la vida en plenitud, la vida que nos ofrece Dios. Y el pan que yo les voy a dar, dice Jesús, es mi carne. Aquí utiliza una palabra, no dicen es mi cuerpo, sino es mi carne. Los especialistas de la Escritura dicen que esta expresión habla más de realismo. Lo que les voy a dar a comer es mi carne, para que el mundo tenga vida. ¿Cómo habrá sido de clara la expresión que Jesús utilizó? Que, como veremos enseguida, los judíos se escandalizaron. Este hombre quiere que cometamos un acto de canibalismo, quiere que nos comamos su carne. Pues Jesús estaba hablando con tanta claridad que no da lugar a las ambigüedades, ni a las malas interpretaciones. No, lo que Jesús quiso decir fue que... No. Jesús quiere decir que tenemos que comer su carne si queremos entrar en la vida eterna. Y esta carne, evidentemente, nosotros sabemos que se recibe a través de este sacramento. Un sacramento que hace presente la carne de Cristo sacramentalmente. Por eso yo les invito a que valoremos estas lecturas que se nos ofrecen hoy, que nos invitan a creer y que nos invitan a dar este paso de alimentarnos constantemente de Jesús. Si hemos creído en Él, entonces recibamos a Jesús en ese sacramento. Nos ponemos de pie. Nos hemos alimentado con el pan de la palabra y ahora participaremos del pan de la Eucaristía. El propio Jesús se nos da como alimento. Por eso ahora con fe le presentamos nuestras peticiones diciendo: Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los cristianos, por todos los que en cualquier lugar del mundo creen en Jesús y lo aman, oremos. Por los niños que se preparan para acercarse por primera vez a la mesa de la Eucaristía y por sus papás y catequistas, oremos. Por todos los que participan en entidades que fomentan la buena convivencia y trabajan para una mejor vida colectiva, oremos. Por todas las viudas, los viudos y por todos aquellos que sufren la tristeza de haber perdido a un ser querido, oremos. Por nosotros, por nuestros familiares y amigos, por nuestros compañeros de trabajo, oremos. Jesús resucitado, pan vivo bajado del cielo, escucha nuestra oración y haz que vivamos siempre llenos de la alegría de tu Pascua. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, pueden sentarse. Recibe, Señor, en ese pan nuestro esfuerzo con amor. Recibe, Señor, en esa fe la alegría
Recibe, Señor, en ese pan nuestro esfuerzo con amor. Recibe, Señor, en esa vid la alegría de vivir. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de ese sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en ese tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído. Y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de gloria. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre y potente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la Sagrada Comunión, las personas que estén debidamente preparadas pueden acercarse haciendo una fila en el centro y una fila en cada pasillo lateral. Recuerden tomar su distancia y poner gel en sus manos. Van a recibir al Señor en la mano con mucha devoción y a llevar la hostia consagrada en cuanto la reciban a la boca delante del ministro, por favor. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. El que viene a mí no tendrá hambre, el que crea en mí no tendrá sed. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. El que viene a mí no tendrá hambre, el que crea en
entregado por nosotros. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. El que viene a mí no tendrá hambre, el que crea en mí no tendrá sed. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. El que viene a mí no tendrá hambre, el que crea en mí no tendrá sed. Oremos de pie. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios pascuales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Oramos por nuestros hermanos difuntos, porque nos hemos pedido en esta Eucaristía, especialmente por quien es su aniversario, Jorge Gómez Llanos, y por todos los demás hermanos difuntos. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Que sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Que el Señor les conceda su paz y la vida eterna. Amén. El día de mañana celebramos la fiesta de San Jorge Mártir, patrono de esta iglesia. Tendremos misa a las 12 y a las 7:30 de la tarde. Les invitamos a participar de nuestra fiesta patronal. Les recuerdo que también el domingo a las 12:30 del mediodía viene el señor obispo Juan Manuel Muñoz Curiel, obispo auxiliar de Guadalajara, a celebrar la Eucaristía con este motivo. También los invitamos a participar. Recuerden que quien cumpla con las condiciones debidas puede recibir en la fiesta patronal la indulgencia plenaria. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que pasen buenas noches. Regina Celi, letare, alleluia. Qui aquae meruisti portare, alleluia. Resurrexit